Hola, buenas tardes. Poco más de la una serán, espero. Vamos todavía en tiempo. Pasamos al siguiente mesa de diálogo, buenas prácticas desarrolladas en el territorio y otras del programa de rutas del Consejo de Europa. Es como su nombre indica, la mesa es una mesa de buenas prácticas, como son las rutas, la mayoría consolidadas en el territorio. Hay dos de ellas certificadas, la ruta de Carlos V y la ruta arte rupestre prehistórico. Y hay una ruta candidata a ser certificada, que es la Ruta de la Plata. ¿No? Mira, me han dado mal la información. Perdonen. Tengo la fuente, yo soy periodista, mala fuente he tenido. En primer lugar, toma la palabra Miguel Ángel Martín, que es el delegado en Bruselas de la Fundación Juste, mi compañero, y es presidente de las rutas del emperador Carlos V, que esa sí es una ruta certificada. Y Miguel, voy a leer un poquitín tu currículum. Eres responsable, como hemos dicho, de Asuntos Europeos y delegado en Bruselas de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste y técnico en temas europeos de la Oficina de Extremadura en Bruselas. Estás especializado en cultura, educación, juventud, política audiovisual, ciudadanía, memoria europea y política social. Desde 2019 eres presidente de la Red de Cooperación Rutas Europeas Carlos V, que, como hemos dicho, es una ruta certificada por el Consejo de Europa. Miguel, paso a las preguntas y disculparme todos estos papeles. En primer lugar, y a todos os voy a hacer la misma pregunta, ¿qué son las rutas de Carlos V? Si pudieras definirla en 8 minutos, tenéis 8 minutos aproximadamente cada uno. Sí. Hola. No, me lo habías escondido aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes, acompañándonos, y también un saludo a todos los que estáis siguiéndonos online, bien ahora en directo o posteriormente en diferido. Y bueno, pues hablando de las rutas, ¿no? Una de las rutas que está también, digamos que se ha tomado como a modo de buena práctica, como hablábamos antes, ¿no? Dentro también del marco de este proyecto, precisamente porque es una ruta en la que la Fundación Juste formó parte de su fundación. Es una ruta que nace con ese ánimo y ese espíritu de poner en valor la figura del emperador Carlos V, entendiendo que fue una figura clave en el siglo XVI, que fue ese siglo que dio el salto de lo que fue la antigua Edad Media al Renacimiento, ¿no? Un siglo de cambios, pero sobre todo en la figura de este personaje que supuso un revulsivo, ¿no? En lo que fue la proyección de Europa, ¿no? La propia Unión de Europa, porque fue un personaje que soñó y trabajó por la Unión de Europa, también por un concepto que está en las propias raíces de Europa, como es la construcción de la paz. Sabemos que Europa pues se ha construido a base de guerras y, bueno, pues lamentablemente pues parece que todavía estamos en esa vicisitude y, bueno, pues es un problema que tenemos, con el que tenemos que seguir trabajando, y Carlos V pues no fue el primero ni fue el último, ¿no? Que tuvo que hacer frente a esos conflictos internacionales, pero con el espíritu de unir a los países, ¿no? Es verdad que también hay que tener en cuenta, yo lo digo siempre, sobre todo en este concepto en el que trabajamos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos trabajando en relaciones Unión Europea-América Latina, tenemos que tener en cuenta el momento histórico en el que suceden los acontecimientos. Tenemos que mirar la historia con los ojos del momento en el que sucede, no podemos mirar la historia con los ojos del presente. Podemos valorar con los ojos del presente si desde nuestro punto de vista las cosas se hicieron bien o mal, pero también hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? en el que ocurrieron. Y con sus luces y sus sombras, pues creemos que Carlos V pues, fue una figura que realmente trabajó por la paz. Es verdad que tenía muchos frentes abiertos, desde, bueno, pues, todo el Oriente, ¿no? Oriente Medio y digamos la pretensión de invasión por parte del turco de
de la parte europea, tenía enemigos internos, como era el propio Francisco I, que también aspiraba a ser emperador, tenía el tema religioso, pues con el conflicto de Lutero, ¿no? Y bueno, el movimiento protestante, y luego además tuvo que hacer frente pues, a todo lo que llegaba desde América, ¿no? A pesar de todo eso, su objetivo fue la paz y entendemos que era una figura relevante pues, para, de alguna manera, a partir de la historia y de este personaje común, poner en valor también nuestra historia actual, ¿no? Resulta que además él fue un personaje que viajó muchísimo por toda Europa, tenemos documentado, y para eso sí que, bueno, aquí hago también digamos, me lanzó antes el capote, Eladio, no puedo dejar de responder, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el rigor histórico con el que nosotros seguimos la historia es fundamental y tenemos un comité científico precisamente en las rutas que se encarga de ello. Está documentado que Carlos V viajó por más de 220 municipios a lo largo de toda Europa, que son los que nosotros intentamos recoger dentro de nuestra ruta. Es cierto que además, aunque nunca estuvo en América, se fundaron en su nombre en más de 330 ciudades, y nuestra aspiración también es crear una red de ciudades fundadas por el emperador, y sobre todo fue una persona que viajó en una época donde el gobierno, el poder estaba donde estaba el emperador, ¿no? Viajó y nos dejó un gran legado que es lo que estamos intentando poner en común, ¿no? Ese legado común, ese viaje alrededor de ese territorio europeo, que es lo que en realidad nos une como europeos. Muchas veces cuando decimos qué tenemos en común entre San Severo en Italia y Yuste en Extremadura, ¿no? Pues que Carlos V es la figura que los une, ¿no? O entre Múlver y Bruselas, pues que Carlos V es una figura que estuvo en ambos lugares por diferentes motivos. Y nuestra idea es también poner en conocimiento esa historia que tenemos en común y recrearla de alguna manera, y recrearla también con la cocina, porque bueno, pues era un gran gourmet, a pesar de que lo que comía no le sentara del todo bien, porque bueno, pues no teníamos los dietistas que tenemos hoy en día, pero hay una publicación, y también nos basamos en criterios científicos para ello, ¿no? Hay una publicación de Roberto Kaplan, que es el que hace el gran recetario del siglo XVI, que es el que nosotros nos basamos para reproducir las recetas de Carlos V. Tenemos la suerte además que Carlos V, como era un emperador, tenía sus cronistas que le acompañaban, y toda la documentación sobre su figura, lo que comía, con quién se reunía, por qué, lo que le gustaba o lo que no le gustaba, está recogido en sus crónicas, y es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Esas raíces históricas para recrear lo que pasó, que conozcamos parte de nuestro pasado común, que eso nos una como ciudadanos europeos y en este caso también americanos, y también pues, para poner en valor eso desde el punto de vista turístico, ¿no? Como la recreación de esos platos que no reproducimos exactamente las recetas del siglo XVI, pero sí adaptamos a los gustos actuales esas recetas, intentando utilizar la misma manera de cocinarlos, los mismos productos, pero por supuesto adaptándolo a los gustos del siglo XXI. Esto nos permite desarrollar los productos turísticos, de los que hablaré luego más adelante, que pongan a la figura de Carlos V como un referente a la hora de desarrollar socioeconómicamente esos territorios. Esto para empezar. Muchas gracias. Bueno, ¿aplaudimos? Bueno, ahora tiene la palabra Luisa Ferrero, que es la coordinadora de Ruta Vía de la Plata. Luisa es técnico de Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias. Desde junio de 2001 trabaja como coordinadora en la Oficina Técnica de Gestión de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, donde se encarga de la planificación, coordinación y ejecución de los planes anuales de actuación. Desde 2017 ha asumido también la coordinación de la Oficina Técnica de la Red del Patrimonio Romano Iter Romanum, una asociación cultural internacional cuyo propósito es difundir el legado romano asociado a las vías romanas de las entidades asociadas a este itinerario. Te hago la misma pregunta. ¿Qué es la Ruta de la Plata? ¿Qué pretendéis con ella? ¿No? Ahora. Muchas gracias por invitarnos y buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Yo trabajo para una asociación que se denomina la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que surgió en el año 97 con un objetivo turístico que era la promoción de la Ruta Vía de la Plata. Para aquellas personas que no lo sepan, la Ruta Vía de la Plata es un eje de comunicación
que une y vertebra el territorio desde el sur de la península española, de ibérica, desde Andalucía hasta Asturias. Fue un eje de comunicación que existía ya anterior a la época romana, pero que cuando los romanos entraron en España en su avance de conquista, la fueron dotando de diferentes vías. Ninguna de estas vías se llamaba Vía de la Plata. Las vías estaban numeradas. El nombre de Vía de la Plata no viene tampoco del mineral como la plata, como pasa en México con la Ruta de la Plata, sino que los últimos estudios dicen que viene de una palabra árabe que es al-balat, que significa camino empedrado, camino enlosado, que es como lo denominaron los árabes cuando avanzaron a su vez por la Ruta Vía de la Plata, que fue un itinerario y un paso muy conocido durante muchísimos años hasta que todas las comunicaciones se hicieron de forma radial desde y hacia Madrid. En este momento la Ruta Vía de la Plata quedó un poco más relegada y algunas de sus regiones, pasa por 4 comunidades autónomas, forman parte de lo que hoy decimos la España vaciada. Entonces, en el año 97 pues hubo un acuerdo político, porque como bien se dijo en este día de hoy, a lo largo de la mañana, tiene que haber un acuerdo político para que se pueda trabajar y formar una ruta, y se decidió crear esta asociación. Se creó una asociación, al principio está formada por municipios, ahora mismo tenemos 36 municipios y también está la Diputación de Cáceres formando parte como socia colaboradora. En sus inicios eran 6. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo podemos hacer las cosas que luego les voy a contar que hacemos? Pues primero necesitamos dinero. Entonces, todos los municipios son socios y todos pagan una cuota por estar en la asociación. No pagan todos lo mismo. No es lo mismo un municipio grande como Sevilla que un municipio pequeño como Herbás aquí en Extremadura. Entonces, se establecieron unos intervalos en función del número de habitantes. Con este patrimonio lo que hacemos es tener una oficina que nos la cede el Ayuntamiento de Gijón, porque fue el Ayuntamiento que tuvo la idea de crear esta asociación, y además las comunidades autónomas por donde pasa el itinerario apoyan también monetariamente esta ruta para que podamos formar parte de ella. Está en el mapa, hemos puesto el mapa de Ruta Vía de la Plata, pero también de Iter Romanum, porque solamente quería hacer mención, que por eso tuviste este lapsus, supongo, porque nosotros, como Ruta Vía de la Plata, formamos parte a su vez de otra asociación internacional, que es más reciente, que, como ella explicaste, es para visibilizar el patrimonio romano, que va vinculado a las vías romanas, y la Ruta Vía de la Plata es el socio español. Pero esta asociación es internacional, es cultural y no tiene algo que ver con Ruta Vía de la Plata, pero en Ruta Vía de la Plata nos focalizamos en el turismo. Y luego, si eso, contaré un poco las actividades que hacemos. La tercera persona que nos acompaña en este panel es Hipólito Collado Giraldo, coordinador del Comité Científico Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Hipólito es especialista en arte rupestre prehistórico y patrimonio cultural, es jefe de unidad del Departamento de Arqueología de la Junta de Extremadura y profesor de arte rupestre neolítico en el máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria de la Universidad y Portuguesa. También es investigador senior en el Museo de Arte Prehistórico de Massao, en Portugal. Ha escrito libros, artículos, tiene también un amplio currículum. Hipólito, la misma pregunta. ¿En qué consiste el camino de arte rupestre prehistórico? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por el ofrecimiento. Estoy aquí representando a los compañeros del Comité Técnico porque el Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Prehistórico es una ruta cultural del Consejo de Europa y está integrada por un comité técnico cuyo miembro más visible de toda la gente que está trabajando, somos muchos trabajando, es Ramón Montes, que por cuestiones personales no ha podido venir y estoy yo en su sustitución. Espero hacerlo o estar a su altura porque es una persona tremendamente preparada y buenísimo conocedor del mundo de los itinerarios culturales. Ha colaborado con muchos de los que estamos aquí presentes, obviamente.
Y bueno, ¿qué es el Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Prehistórico? Es una red de enclaves visitables con arte rupestre a nivel europeo. No somos una ruta como tal, no es una ruta. Caminos de Arte Rupestre es un conjunto de rutas. Cada socio, cada elemento que compone el Itinerario Cultural Europeo gestiona una serie de enclaves arqueológicos y son esa sinergia de enclaves, esa puesta en común de enclaves arqueológicos los que configuran la red del Itinerario Cultural Caminos de Arte Prehistórico. En este sentido, englobamos manifestaciones de arte rupestre de todo tipo, desde las más antiguas, las más lejanas en el tiempo, las del Paleolítico Superior, las de todos conocidas es Altamira o enclaves como Lascaux en Francia, o nuestro propio enclave aquí cacereño, que lo tenemos a unos pocos cientos de metros de Maltravieso, cuna del arte rupestre europeo. Y de ahí vamos avanzando en el tiempo con enclaves de época neolítica, de época de la Edad del Bronce, de época de la Edad del Hierro, que abarcan la totalidad del conocimiento o la cultura europea desde hace más de 70.000 años, según nuestros últimos datos arqueológicos, y que hago teletraslado porque mi papel es ese desde el punto de vista científico. Actualmente somos 49 socios, está integrado por 49 socios de todo tipo. Tenemos socios desde ministerios, Ministerio de Cultura, por ejemplo, el Gobierno de España está representado a través del Centro de Investigación del Museo de Altamira, aquí en España, socios, entidades regionales, entidades de gestión regional, Junta de Extremadura, Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad de Cantabria, Galicia, la Dordoña en Francia, etcétera. A nivel provincial no se nos puede olvidar, aquí estamos en la Casa de la Diputación Provincial de Cáceres, que es otro de los miembros muy activos de este Itinerario Cultural Europeo, y ya pues con entidades, grupos de acción local, grupos de desarrollo local, municipios, universidades, centros de investigación, etcétera, ¿no? Eso es un poco el elenco que constituye, que engloba en conjunto este Itinerario Cultural, donde, para que se hagan ustedes una idea, se aglutinan prácticamente el 70% de las manifestaciones de arte rupestre en Europa. Eso no es decir poco. El 70% del arte rupestre europeo es una importante cantidad de lugares con arte rupestre, y de ellos, últimamente estamos con los últimos conteos, el 85% de los enclaves visitables a nivel europeo de arte rupestre prehistórico están englobados en el Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Prehistórico, en ese sentido. Bueno, ¿cómo nos gestionamos? El origen quizá se debe a un proyecto, un Interreg Sudoe, que se desarrolla entre 2004 y 2007. Es la red europea de primeros pobladores y arte rupestre. Ahí ya estábamos apuntando manera sobre uno de los objetivos fundamentales que después se convertiría este itinerario cultural, o que se englobaría o que se potenciaría este itinerario cultural, que era el arte rupestre. Y ese germen da origen a una asociación internacional que es la que gestiona el itinerario cultural europeo, evidentemente internacional, porque no solamente formamos parte miembros de un único país, sino que ese ha sido uno de los grandes retos, poder coordinar a nivel global diferentes países, diferentes tipos de gestión. No es fácil a nivel administrativo poder gestionar todo eso. A nivel de financiación, pues como ha apuntado antes, se financia con cuotas de cada uno de los miembros que componen el itinerario cultural, cuotas que evidentemente están vinculadas a la propia entidad del socio. No va a aportar lo mismo una comunidad autónoma, no va a aportar lo mismo la Comunidad Autónoma de Extremadura que un pueblecito pequeñito de Andalucía, de Triguero, que tiene un enclave maravilloso, que es el Dolmen de Sotó, pero que a nivel de capacidad económica y de gestión, pues evidentemente está muy, muy distanciado. En esa sinergia de actividades sí que tiene muchísima relevancia esta especie de trabajo conjunto del comité técnico junto con el comité científico. Lo han comentado antes en la sesión anterior, la importancia de avalar desde el punto de vista, desde el ámbito científico, cualquier tipo de actividad que se va a ofrecer a nivel de gestión, después a nivel de producto turístico, convertir una realidad arqueológica, como puede ser una manifestación de arte rupestre, en un producto turístico. Eso conlleva un aval científico que valore
que tenga en cuenta criterios como la conservación, la calidad, el tipo de enclaves que se está ofreciendo y, sobre todo, la disponibilidad de ese recurso para preservarlo en el tiempo, como no podía ser de otra manera. En fin, yo creo que estas pinceladas así como marco de inicio y para no consumir más tiempo pueden ser nuestra carta de presentación. Muchas gracias. Bueno, y cierra esta mesa Quintín Correas, que representa a la Asociación de Rutas Culturales de España. Decirles también que en la parte de atrás de la carpeta pueden descargar el QR con el programa y las biografías de todos los intervinientes en el Congreso. Aún así, voy a leer 2 o 3 líneas sobre Quintín, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1996 es director gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera. Es director de la Red de Cooperación de las Rutas del Carlos V y ha participado como ponente en numerosos cursos, congresos y demás. Quintín, la misma pregunta. ¿Qué son las rutas culturales de España? Bueno, pues antes de nada, muchas gracias lógicamente por la invitación. En representación, en este caso, de Rutas Culturales de España. Rutas Culturales actualmente es una asociación que está constituida por 6 grandes itinerarios, 6 grandes rutas españolas, con un principal objetivo que es el de la promoción internacional de los distintos recursos que estas rutas tienen y ponen en valor. Está formado en este caso por algunas de las rutas aquí presentes: Camino de Arte de Ruperte Prehistórico, Ruta Vía de la Plata, Caminos del Cid, la propia Ruta del Emperador Carlos V, Caminos de Pasión y Ruta Bética Romana, que es la reciente que se ha incorporado actualmente. Como veis, algunas de estas rutas, de estos itinerarios, estamos certificados por parte del Consejo de Europa como itinerarios culturales, como la Ruta de Carlos V y Caminos de Arte de Ruperte Prehistórico. En definitiva, es una asociación que se constituye, podemos decir que muy recientemente, es decir, se constituye en abril de 2021 como tal asociación, pero sí que es cierto que llevamos bastante tiempo ya trabajando conjuntamente estas grandes rutas y prácticamente pues desde el año 2015 que empezamos ya y se empezó a tener unas primeras reuniones, en este caso con Tour España, con la propia Secretaría de Estado de Turismo, precisamente con esa idea de la promoción, de promocionar internacionalmente estas grandes rutas. Esto nos llevó, de hecho, incluso el Tour España creó una marca de rutas culturales y un logotipo, que es el que veis arriba, simulando un poco la bandera de España. Ese logo, que es de Tour España, nos lo ha cedido precisamente a la asociación para el uso de la misma. Luego ya a partir del 2016 fue cuando ya empezamos, por así decirlo, nuestra andadura internacional, con la asistencia de una manera conjunta a las principales ferias de turismo, en este caso con carácter internacional. Todo ello, lógicamente, bajo el paraguas en este caso de Tour España. Se iba con un stand propio de Rutas Culturales de España a las principales ferias, como he dicho, de turismo, pues la Feria de Londres, París también, Berlín. Hemos estado también con presentaciones lógicamente en Fitur también. Bueno, pues empezamos precisamente con esa asistencia conjunta y con esa promoción internacional conjunta. Además, también con contactos, lógicamente, con turoperadores, contactos también con las distintas OEDs, las oficinas de España en el extranjero, las oficinas de turismo de España en el extranjero, con edición ya de material promocional, de folletos, la propia página web. Es decir, a partir del 2016 se empezó ya a trabajar de una manera, digamos, mucho más potente dentro de esta promoción. Posteriormente, luego ya esto nos llevó a que en el 2018 ya se firmó un protocolo, un convenio, precisamente con estas rutas. Se firmó en este caso, con Tour España, con la presidenta de Tour España, y digamos que a través de ese protocolo lo que marcábamos era un poco las bases de actuación, desde un punto de vista más, digamos, legal, de las distintas actividades que veníamos haciendo. Es decir, nos venía avalando ya ese convenio que teníamos firmado, en principio, las cinco rutas que
que veníamos trabajando en torno a rutas culturales de España y, como digo, a partir de este año 2018 teníamos firmado este convenio que nos, digamos, avaló con todas las actuaciones y que empezamos también a desarrollar y a trabajar con una actuación que era la del Club de Producto Turístico, precisamente de Rutas Culturales de España. Todo ello, como digo, de la mano de la Secretaría de Estado de Turismo. Y luego, finalmente, como dije al principio de intervención, luego ya fue en el 2021 cuando damos otro paso más y es la constitución ya de la asociación como tal, con personalidad jurídica, de Rutas Culturales, en donde en principio se constituyen por 5 rutas, 5 grandes rutas, y finalmente hace pues un año y medio, un año creo, precisamente en una asamblea general aquí en Cáceres es cuando se incorpora la ruta bética romana, que es la sexta ruta que actualmente conforma este proyecto. En definitiva, nosotros siempre lo decimos y como veis en el mapa, contemplamos pues todo lo que es la propuesta digamos, histórica de España, contemplando prácticamente más de 40.000 años de historia de toda España, porque vamos desde la prehistoria con caminos de arte rupestre, vamos al periodo romano con Ruta Vía de la Plata, bética romana, vamos también, tocamos el medievo con Caminos del Cid, la época también del Renacimiento con rutas del emperador Carlos V y finalmente también el barroco con Caminos de Pasión. Como veis, realmente se toca prácticamente toda lo que es la historia de España a través de estas grandes rutas culturales y a través de la promoción que desde el punto de vista internacional se hace de las mismas. Gracias, Quintín. Miguel, me gustaría preguntarte sobre la relación que hay entre la asociación con América Latina. Muy bien, si no le importa al realizador poner la primera de las diapositivas, donde se dibuja un poco los países que pertenecen a las rutas de Carlos V. Bueno, para empezar, como ha dicho Quintín, nosotros pertenecemos a la Asociación de Rutas Culturales de España, lo cual ya es un ejemplo de las alianzas que intentamos crear con otro tipo de rutas, ¿no? Y poner en marcha productos comunes de las que nos podamos beneficiar. Al final no nos vemos como competidores, nos vemos como aliados, porque precisamente lo que intentamos es darle un valor añadido al producto que queremos nosotros mostrar a nuestros, digamos, clientes, entre comillas, ¿no? Tanto para lo que es la transmisión de valores y la historia como para poner en valor ese potencial, digamos, turístico que tienen las diferentes rutas. Y precisamente, pues en el caso nuestro y la figura de Carlos V, pues todos sabemos que precisamente el siglo XVI fue el gran siglo del descubrimiento, a mí me gusta más llamarlo del encuentro, ¿no? Y durante el periodo del reinado de Carlos V, pues, bueno, pues fueron constantes los viajes, los trayectos hacia América. Con la peculiaridad, precisamente, como mencioné anteriormente, de que Carlos V pues, era el signatario, ¿no? de la fundación de muchas de las ciudades. Algunas de ellas, hay que decir, también son desaparecidas. Algunas eran ciudades ya precolombinas, ¿no? que ya existían y que de alguna manera se refundaron cuando llegaron los españoles, y otras que simplemente se fundaron de nuevas. Nuestra relación ahí es precisamente que esa historia que tenemos en común, ese viaje que hubo constante de ida y vuelta, sea un punto de unión. Antes mencionaba en una de las intervenciones anteriores, ¿no? como por ejemplo, y precisamente tiene mucho que ver con el proyecto que es origen de este congreso, una de las rutas, la ruta del cacao, es una ruta que nos une, una ruta que en el siglo XVI el cacao llega a Europa y el primer cargamento lo manda precisamente un extremeño, ¿no? Más o menos querido. No vamos a entrar en esas polémicas, pero bueno, hubo cosas buenas, ¿no? Y una de las cosas buenas que nos unieron fue que envió el cacao a Europa. En Europa se trató y posteriormente se popularizó a través de la corte, ¿no? Y el cacao, que posteriormente fue el chocolate, es lo que hoy conocemos hoy en día, ¿no? O sea, ahí hay un vínculo, hay un trayecto directo, que es lo que tenemos nosotros que poner en valor. Si hablamos del cacao, podemos hablar de la patata, podemos hablar del pimiento, podemos hablar del tomate, podemos hablar del tabaco, podemos hablar de muchísimos productos que llegaron de allí, que enriquecieron desde el punto de vista, en este caso, gastronómico, pero también desde el punto de vista cultural. Y quiero creer también que pues, los que fuimos para allá también pues, llevamos cierto conocimiento y cierta experiencia y cierta cultura que también enriqueció
la cultura del lugar. Eso es lo que nosotros queremos poner en lugar, que la historia y ese momento preciso de ese encuentro nos sirva, por decirlo de alguna manera, de excusa a la hora de trabajar juntos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues cuando muchas veces yo le digo, ¿y qué relación tienen, por ejemplo, la ciudad de Quito y la ciudad de Guadalajara, ¿no? O Veracruz? Pues que ambas fueron fundadas por Carlos V. Y mucha gente no lo sabe. Pues ahí tenemos un vínculo histórico que nos permite que esas dos ciudades puedan trabajar juntas. Nuestra idea es que, por ejemplo, en el caso de Iberoamérica o de América Latina y el Caribe, porque ahí sí que podemos englobar también la parte del Caribe, pongamos en conexión todas esas ciudades fundadas por Carlos V y que sea ese el origen del desarrollo de una ruta donde nosotros podamos ir recorriendo esas ciudades y ver qué tenemos en común, porque hay muchas cosas que tenemos en común. Y bueno, puede ser algo tan sencillo como una figura de un personaje que nació a 11.000 kilómetros de distancia, ¿no? de ese territorio, pero que hoy nos sirve además para vincular estos dos territorios, ¿no? Y esa es la idea principal. Ocurre además que precisamente en este siglo se están conmemorando los 500 años de todas esas fundaciones. O sea, Carlos V, una vez que fue nombrado rey de las Españas, a partir de 1517 hasta que abdicó en 1516, se fundaron esas 300 y pico ciudades. Bueno, pues en el siglo en el que estamos, a partir de 2017, empezamos a conmemorar los 500 años de las fundaciones de esas ciudades, que tienen un mismo origen. Aprovechemos esa oportunidad, ese dato histórico, para que realmente esas ciudades puedan formar parte de una red conjunta, ¿no? Esa es nuestra intención, esa es nuestra vinculación con América, y la intención siempre en positivo es que ese dato histórico, ese hecho histórico, nos sirva para desarrollar productos comunes, proyectos turísticos también comunes, pero también sobre todo que impliquen a la sociedad en el desarrollo de esas relaciones, porque tenemos un pasado común que tenemos que explotar en positivo. Creo que ya hay bastantes, iniciativas en negativo, y nosotros, nuestra tarea, a través de la cultura, a través de la historia, es explotar esa relación en positivo. Y eso es lo que tratamos desde las rutas de Carlos V. Gracias. Luisa, uno de los objetivos de la Ruta Vía de la Plata es la promoción turística. ¿Cómo lo hacéis? ¿A través de qué productos? No, como nos queda poco tiempo, voy a contar rápido, ¿vale? Nosotros, es verdad que nuestra asociación, los que forman parte y los representantes que representan a los ayuntamientos son los políticos, pero trabajamos con los técnicos de cada una de las poblaciones. Ellos son nuestros interlocutores para a su vez trabajar con las empresas, con los grupos de recreación histórica y con todo tipo de población que trabajamos. Entonces, nos dimos cuenta que nuestros viajeros todos en general están interesados por el patrimonio, por la cultura, por la gastronomía, todos, por los eventos, la naturaleza, pero sí que hemos segmentado nuestros viajeros por la tipología y cómo viajan, porque una persona que viaja en coche no tiene las mismas necesidades que una persona que hace la ruta en bicicleta o en moto o en autocaravana. Y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando estas tipologías diferentes de turismo, y hacia ellos pues todas las acciones que programamos va en función de a qué público nos dirigimos. Es decir, por ejemplo, ahora si queremos trabajar el tema de las autocaravanas, vamos a ir a Düsseldorf a una feria de autocaravanas, invitamos a periodistas que vengan a conocer el territorio para que a su vez hagan reportajes, por supuesto la comunicación, las redes sociales, concursos y demás. Nuestro producto estrella, digamos, el que mejor está funcionando, con una gran sorpresa por nuestra parte, es los viajeros que viajan en moto. Nos estamos encontrando con que las personas que viajan en moto son súper activas, está incrementándose mucho el tema de los viajeros, y lo podemos medir porque nosotros hemos desarrollado un pasaporte turístico que cuando las personas lo solicitan es un pasaporte físico pero también digital, se puede convertir el físico en digital. Cuando las personas lo solicitan nos dicen cómo van a viajar, y en un 80% van a hacerlo en moto. Y bueno, estamos muy contentos con esa herramienta, con esa base de datos que nos hace el seguimiento de los viajeros, tanto en moto como en otras tipologías.
y creo que es algo que tenemos que trabajar mucho, porque es verdad que es muy difícil de medir el impacto que tenemos las rutas en el territorio, pero también es muy difícil de medir los viajeros que tenemos, porque las mediciones normales en las oficinas de turismo, en los hoteles, no sirven para saber si una persona está realizando una ruta o está visitando solo un destino. Entonces, hay que tener herramientas, las propias rutas, para poder medir a nuestros viajeros qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, el impacto que tenemos con las personas en las que vivimos, en los lugares por donde pasan, y en eso estamos trabajando. Muy bien, gracias. Claro, también es importante el impacto económico en la zona, ¿no? Es complicado medir también, me imagino, por las pernoctaciones, comensales, entrada a museos. Sí, pero no sabes si es a causa de la ruta. Yo, por ejemplo, puedo pedirle a los museos de temática romana, a los centros de interpretación, cuántos visitantes han tenido, pero no sé si esas personas están haciendo la ruta. Entonces, hay que buscar otras maneras de medir cómo esas personas están haciendo la ruta. Nosotros lo hemos encontrado con el pasaporte. Con el pasaporte. Sí, tenemos ya unos 4.000 pasaportes en nuestra base de datos y ahí podemos cruzar datos, sabemos qué personas pues, vienen de tal sitio, les interesa más el patrimonio, quieren hacer solo una parte de la ruta o no otra, porque podemos hacer seguimiento del sellado a través de las oficinas de turismo con las que colaboramos. ¿Y lo fidelizáis de alguna manera? Una vez que ya sabéis quién es la persona, se fideliza de alguna manera, le mandáis información, ofertas turísticas. Tenemos esa parte. También una persona cuando solicita un pasaporte da una serie de datos. El único dato que nosotros personal nos quedamos es el correo electrónico, porque vinculamos un número de pasaporte a ese correo electrónico. Y además tienen que clicar si desean información sobre la ruta, porque si no, no lo vamos a enviar. Y ahora mismo sí ya estamos elaborando boletines y pues, propuestas que nos hacen llegar las empresas de alojamiento, de restauración. Sí, lo estamos haciendo llegar. Muy bien, muchísimas gracias. Hipólito, en vuestro caso igual, ¿qué tipo de estrategias, qué productos turísticos gestionáis? ¿Cómo os dais a conocer al turista? Porque no sois un camino lineal, sino que estáis en Tarragona, estáis en Sevilla, ¿cómo hacéis? Porque es muy difícil viajar de un punto a otro, además de la distancia kilométrica. Sí, la verdad es que, como decía al principio, la ruta está conformada por un conglomerado de rutas, por llamarlo de alguna manera, cada uno gestionada por determinados organismos gestores, asociaciones, consejerías, etcétera, ¿no? Entonces, gestionar este conjunto, que según los últimos datos que manejaba la oficina técnica, está moviendo en torno a 2,5 millones de personas que van a visitar enclaves turísticos con arte rupestre. Es un dato importante, es mucha gente la que está moviendo el arte rupestre hoy en día. Y lo que hacemos desde la oficina técnica y desde el equipo científico es asesorar, dar un marco, dar impulso a todas unas acciones que se concretan de determinadas formas. Por ejemplo, una de las que marcan excelencia por la calidad de los propios destinos turísticos es la de aglutinar dentro del arte rupestre aquellos que son sitios declarados Patrimonio Mundial. Actualmente tenemos la fortuna de contar aquí en Europa con una red de enclaves que unen la Dordoña con Cantabria, con el norte de la cornisa cantábrica y con la fachada atlántica en Portugal, con destinos tan impresionantes como Altamira, Lascaux, el Valle del Coa, la extensión Siga Verde en Castilla y León. Nos están dando ya el límite, ¿no? Y generar a partir de una serie de destinos, generar una ruta en común, donde ya se marca la excelencia, ya va marcada por el propio hecho de que son destinos ya reconocidos como patrimonio mundial. Y a partir de ahí, pues establecer una serie de estrategias que van desde la formación experta por el equipo técnico, el equipo científico, de los guías que van a enseñar ese arte rupestre, promociones en común, gestiones de crear un producto turístico que va a ser trasladado a ferias internacionales de turismo, a nuestros propios eventos,
reuniones de los propios gestores, no ya de cara al público, sino cómo se gestiona un enclave de estas características para asegurar su preservación, pero al mismo tiempo facilitar el acceso al público, porque al fin de cuentas el público lo que quiere es eso, acceder a estos enclaves, etcétera. En fin, no me entretengo más porque si no, Quintín... Bueno, Quintín, los últimos segundos. Entiendo que contáis con el apoyo de responsables de turismo, Tour España, de ministerios. ¿Cuál es la estrategia de proyección internacional prevista? ¿Qué tenéis previsto? ¿Qué tipo de acciones o cómo vais a publicitaros? Aparte de ferias y demás. Bueno, sí, rápidamente. Dos puntualizaciones. Uno, ¿cómo vertebramos? Estamos trabajando con una vertebración en principio del territorio de rutas culturales de España a través de una herramienta que hemos puesto en marcha y que creemos que va a dar muy buenos frutos, que es lo que denominamos cruces de caminos. Cruces de caminos no son más que aquellos, como su propio nombre indica, aquellos puntos donde las ciudades o los municipios que forman parte de las distintas rutas, como veis en el mapa, se cruzan y coinciden distintas de estas ciudades. En definitiva, con todos estos cruces de camino, lo que hacemos es que se trata de una verdadera vertebración, como he dicho anteriormente, de todos estos territorios y se constituyen en unas verdaderas puertas de entrada para que el visitante o el turista pueda, digamos, hacer entrar dentro de todas estas rutas, de esos más de 5.000 kilómetros de recorrido que tienen las 6 grandes rutas que formamos parte de Rutas Culturales de España y que, en definitiva, bueno, como digo, puedan vertebrar en ese sentido todo lo que es el territorio. Y esto, a su vez, de cara al futuro, lo hemos planteado con ahora mismo tenemos una ayuda, una subvención del Ministerio, en este caso, de Industria y Turismo, a través de Experiencia de Turismo España, y a través de esa subvención que precisamente ha cogido la idea que la habíamos planteado dentro del proyecto, que es la de la consolidación y la generación de esa red de cruces de caminos, con una parte de digitalización, con una parte también de experiencia de los propios cruces de caminos, pero sobre todo vincularlo y trabajarlo todo dentro de lo que es la digitalización de estos cruces de camino y de las propias rutas que constituyen las rutas culturales de España. De cara al futuro, lógicamente, seguir, entre otras cosas, ampliando lo que es la asociación, con la incorporación también de nuevas rutas. Ya he dicho anteriormente que se incorporó, la última que se incorporó fue la Ruta Bética Romana. Esta es una asociación que se encuentra totalmente abierta a la incorporación de nuevas rutas, siempre y cuando, lógicamente, cumplan con una serie de requisitos que están marcados en este caso en los propios estatutos y, en definitiva, continuar con esa promoción internacional que, en definitiva, era el germen y fue el germen del trabajo conjunto que veníamos haciendo y el germen, en definitiva, de esta asociación. Todo ello, como he dicho, siempre de la mano de Tour España y de la Secretaría de Estado de Turismo, que, en definitiva, desde el principio es la que nos ha avalado para trabajar y seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias. Quería daros la palabra para preguntar. Nos hemos pasado 15 minutos, pero os animo a que durante la comida, después de que les dejéis tomar un refresco y coman algo, les hagáis todas esas preguntas que se han quedado en el tintero. Muchísimas gracias. Nos vemos después de comer.